Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro en la asignatura de Teoría de Autómatas. En esta oportunidad vamos a revisar los temas relacionados a la introducción a los autómatas, específicamente por qué estudiar la teoría de autómatas, conceptos fundamentales de la teoría de autómatas y una descripción informal del autómata finito. Vamos por el primer punto, ¿por qué estudiar la teoría de autómatas? Entre las diversas razones que ustedes ya hayan leído, vamos a rescatar porque los autómatas finitos constituyen un modelo útil para muchos tipos de hardware y software. Específicamente, vamos a indicar tres tipos de software. El primero para diseñar y probar el comportamiento de circuitos digitales, que es muy común, pero más común aún y que va a ser motivo de estudio en esta asignatura es el analizador léxico de un compilador. Recuerden que el analizador léxico permite determinar si una cadena es válida o no dentro de un lenguaje. Estos conceptos de cadena, lenguaje, los vamos a ver en la materia de teoría de autómatas. Y otro tipo de software, por ejemplo, es para contar número de palabras, frases u otros patrones. Pero lo que tienen en común todos estos tipos de programas son sistemas en los que en determinado momento pueden encontrarse en cierto estado y dependiendo de la acción que realice la persona o quien ejecute, pasa a otro estado. Además, cuando es necesario recordar los estados por los que ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes ven en la pantalla un autómata, ¿sí? Muy pequeño y sencillo en el que tenemos varios estados. Es en el caso de un automóvil, que puede estar en el estado de apagado, de encendido, en marcha o detenido. Y dependiendo de las acciones que realice, prender switch, apagar, acelerar, frenar, va a pasar a otros estados. En este caso, si nosotros utilizamos este autómata para determinar la forma correcta de prender, apagar el automóvil, este autómata tiene que ir recordando los estados por los que ha pasado. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos con el estado apagado. ¿Sí? Una vez que prende el switch, pasaría el carro a estar en un estado encendido. Si acelera, que es la otra acción, estaría en marcha. Y una vez que está en marcha, puede frenar y el auto estaría en detenido, no necesariamente apagado. Y una vez que está en detenido, si apaga el switch, regresaría al estado de apagado. Pero también hay otras acciones que puede hacer. Si está en el estado de detenido, también puede acelerar nuevamente o seguir acelerando y continúa en marcha. O también cuando pasó de estado apagado, prendió el switch y está encendido, puede volver a apagar el switch. ¿Sí? Hay otras acciones que pueden darse en medio de estos estados y podríamos ir determinando qué ruta ha seguido en este caso el conductor, es decir, por qué estados ha pasado y con qué acciones ha tomado. Para la teoría de autómatas hay conceptos muy fundamentales como que les había indicado anteriormente, lo que es el alfabeto, cadenas y lenguajes. El lenguaje es en lo más macro, cadena en un nivel inferior y alfabeto muy inferior. Esta forma de presentar es para que ustedes puedan visualizar la dependencia que existe en cada uno de estos conceptos. Si hablamos desde la parte superior de un lenguaje, cualquiera es el lenguaje español, por ejemplo, ¿sí? Tiene varias cadenas, ¿no es cierto? O palabras que también son llamadas, como casa, el 1, 2, 3, 4, 1234, 12,87. El paréntesis en sí o el más también llega a ser una cadena de longitud 1. ¿Sí? Estos están formados por caracteres de un alfabeto propio de este lenguaje. Y aquí he puesto al lado izquierdo el lenguaje italiano para diferenciar que para cada lenguaje hay un alfabeto propio. ¿Sí? En el caso del español tenemos que incluye la ñ y en el caso del italiano no tiene la ñ, pero por ejemplo incluye el apóstrofe, ¿sí? Que en nuestro caso en español no lo tenemos. Un poco más acercados ya a nuestro contexto de programación podemos analizar los dos lenguajes, el binario y por ejemplo Java. ¿Sí? El binario tiene su alfabeto propio solamente de unos y ceros, y las cadenas que se pueden formar son secuencias de unos y ceros en diferente orden. Mientras que en Java el alfabeto que tenemos ya tiene letras, números, símbolos al igual que el español, y las palabras o las cadenas válidas dentro de este lenguaje Java pueden ser integer main, el punto y coma o el corchete o cualquiera de los símbolos que son válidos dentro de un lenguaje. Estas definiciones que les he dado
vamos a ir un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. En cuestión del alfabeto, no solamente es un conjunto de símbolos y nada más. Este conjunto de símbolos es finito, ¿sí? Es no vacío y se representa con la letra griega sigma. Ojo, es finito y no vacío. Siempre debe tener al menos un símbolo. Por ejemplo, tenemos el alfabeto binario, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, el 0 y el 1, o un alfabeto que abarca las letras minúsculas, solamente minúsculas. Puede haber otro alfabeto que abarca las letras mayúsculas, o solo los números, o que abarca todo, dependiendo del lenguaje que queremos definir. En cuestión de las cadenas vienen a ser una secuencia finita de esos símbolos del alfabeto seleccionados de un alfabeto. La cadena puede ser vacía, ¿sí? Y se representa con las últimas letras del alfabeto, W, X, Y o Z. Por ejemplo, el alfabeto que abarca las letras minúsculas. ¿Cuáles serían las cadenas? Casa, Z, A, B, B, BB, son cadenas, ¿sí? Son secuencias finitas de símbolos seleccionados de un alfabeto. Pero si ustedes me van a decir la segunda Z, A, B, B, como que no tiene sentido, ¿sí? Es una cadena de un alfabeto. Aquí viene la parte siguiente, que es el lenguaje. El lenguaje es el que me dice a mí si son válidas o no válidas esas cadenas. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva del lenguaje. En cuestión de cadenas, hay un concepto de la cadena vacía. ¿Sí? Esta que representa 0 apariciones de símbolos y es designada por la letra epsilon. ¿Sí? Entonces puede existir una cadena vacía que tiene, en este caso sería longitud 0. Tiene 0 apariciones de símbolos. Hablando de longitud, entonces decimos que es el número de símbolos de una cadena, sin importar la repetición. ¿Sí? O también se puede decir es el número de posiciones ocupadas por los símbolos. Veamos con un ejemplo. En el caso de la cadena 1, 2, 3, 4, es el número de símbolos de una cadena, ¿sí? Entonces tenemos 4 símbolos, longitud 4. Y en el siguiente caso, 1, 3, 1, 1, 2, 4, diríamos la longitud es 6 porque tenemos 6 números, ¿sí? ¿Por qué aclaramos esto de posiciones ocupadas por símbolos? Porque muchas de las veces se da lugar a confusión cuando decimos número de símbolos de una cadena. En el caso del segundo ejemplo, de 13, 11, 24, me podrían decir que la longitud es 4, porque solamente está el símbolo 1, el símbolo 3, el símbolo 2 y el símbolo 4. ¿Sí? Entonces, ojo, la longitud de una cadena es el número de símbolos de una cadena, pero sin importar la repetición. O si se les hace más sencillo, es el número de posiciones ocupadas por los símbolos. ¿Sí? Aquí entramos a otro concepto de todas las cadenas de un alfabeto y la potencia de un alfabeto. Cuando hablamos de todas las cadenas de un alfabeto, hablamos de sigma elevado al asterisco. ¿Qué quiere decir asterisco? Asterisco quiere decir todas las cadenas posibles de un alfabeto. Pero vamos a ver cómo es la potencia de un alfabeto. Cuando hablamos de potencia, se indica que es la longitud de las cadenas del conjunto del alfabeto. Veamos con un ejemplo. El alfabeto tiene dos símbolos, 1 y 0. Si decimos que el alfabeto elevado a la cero potencia, es decir, la cadena vacía, ¿sí? Porque no hay repeticiones, no hay nada. El alfabeto elevado a la potencia 1 me indica la longitud de las cadenas del conjunto, es decir, que esas cadenas que van a estar dentro de este conjunto deben tener longitud 1. Entonces solamente sería el 1 y el 0. Aparentemente estos dos conjuntos serían iguales, ¿sí? Pero no. Este es el alfabeto y esta es la potencia 1 del alfabeto. ¿Cómo sería la potencia 2? Tendría que poner todas las cadenas de longitud 2 con los símbolos de este alfabeto. Entonces sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo sería la potencia 3? 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Todas las cadenas posibles de longitud 3 con el alfabeto 1, 0. Vamos a ver lo que es un lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje decíamos, es todo el conjunto de cadenas, pero ojo,
cadenas seleccionadas de un alfabeto al asterisco, ¿sí? Porque al momento de yo elevar a la potencia, resultan todas las cadenas posibles de longitud 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7 con los caracteres del alfabeto, con los símbolos del alfabeto, ¿sí? Como vemos aquí, E asterisco sería todas las cadenas de E a la potencia 0, perdón, sigma a la potencia 0, la potencia 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero aquí van a resultar cadenas que pueden o no pueden formar parte del lenguaje. Por ejemplo, si nosotros nos regresamos un poco a la diapositiva donde yo les indicaba esto, ¿sí? ZABB aparentemente es una cadena de longitud 4 con letras que están dentro del alfabeto, pero no necesariamente pertenecen al lenguaje, ¿sí? Al lenguaje en español, porque no es una palabra válida. Lo mismo pasa acá en el caso del lenguaje con el alfabeto 1-0, ¿sí? Podemos decir nosotros que el lenguaje, por ejemplo, define solo las cadenas de 1-0 que empiezan y terminan en 0. Entonces tendríamos que seleccionar solo esas cadenas como válidas de este lenguaje. Entonces serían, por ejemplo, estas de aquí, que empiezan y terminan en 0. Ninguna de estas. Podría ser esta de aquí y esta de aquí. Y solo estamos viendo hasta la potencia 3. Luego tendríamos que ver la 4, la 5, la 6, la 7, y como es infinito, ¿sí? Aquí viene luego ya la necesidad de los autómatas que vamos diseñando para que reconozcan, por ejemplo, estas cadenas con estas condiciones que les estoy mencionando como ejemplo de lenguaje, ¿sí? Entonces recordemos, un lenguaje es un conjunto de cadenas seleccionadas bajo cierto criterio de un alfabeto elevado a la potencia asterisco, o lo que se llama la clausura de Klein. Los problemas generales que se presentan con los alfabetos, lenguajes y palabras es que dado un alfabeto, decidir si una cadena pertenece o no a un lenguaje. Con el mismo ejemplo del alfabeto 0-1, definimos el lenguaje. Son todas las cadenas que tienen un número par de 1 y un número impar de 0. Esa es la condición o esas son las cadenas que hay que seleccionar que van a pertenecer al lenguaje. Entonces, yo tengo que validar el problema de decida cuál de estas cadenas aquí pertenecen o no al lenguaje. Entonces, ¿cuáles serían en este caso? La condición dice, todas las cadenas que tienen un número par de 1 y un número impar de as. Aquí tengo un impar de 0, perdón. Tenemos un número par de 1, pero tenemos un número par de ceros. Esta no pertenecería al lenguaje. Aquí tenemos 1, 2, 3, un número impar de ceros, está bien, y de unos tenemos 1, 2, 3, 4. Esta cadena sería una cadena válida. Vamos a la siguiente. Tiene que tener un número par de unos, 1, 2, y un número impar de ceros, 2, 4, 5. También sería una cadena válida. Y la última tiene 1, 2, 3, unos, ya no cumple la condición, no sería válida. ¿Sí? Esos son los típicos problemas que se presentan con estos conceptos de cadenas, alfabetos y lenguajes. La sección 2.1 del texto base que se enfoca a la descripción informal de autómata finito. En esa descripción informal tenemos lo que son las reglas básicas y el protocolo. Es el mismo ejercicio que les había indicado anteriormente. Cuando hablamos de reglas básicas, hablamos de las acciones que puede ejecutar, definir las acciones que se pueden ejecutar, en este caso prender switch, apagar switch, acelerar, frenar, ¿sí? Cuando inicia el proceso en estado apagado, puede terminar también en apagado. ¿Y cuál es el protocolo? Cuando hablamos de protocolo, son las acciones que debe realizar la persona o quien ejecuta este autómata para garantizar un correcto encendido y apagado del automóvil. A diferencia del autómata inicial, aquí he puesto esta acción de apagar switch. Una vez que está en marcha, puede llegar apagado, también apagando el switch, ¿verdad? Pero no sería lo correcto. Siempre tendríamos que primero frenar, detenerlo y luego apagar, ¿sí? Entonces, estas reglas básicas son las que deben estar
y deben estar definidas en el protocolo también para garantizar un correcto funcionamiento de un autómata de un determinado propósito.